título de mi mensaje es Quiero, pero no puedo. ¿Okay? Quiero, pero no puedo. Y no sé si alguna vez has estado en estos momentos cuando queremos cambiar algo en nuestra vida o hacer algo para Dios, pero por más deseo que tienes, por más intención, lo intentas, tienes el deseo, quieres hacerlo, pero sientes que no puedes hacerlo. Por alguna razón no lo logras, no lo materializas. Tal vez en tu caso sea dejar un mal hábito o alcanzar una meta importante o incluso acercarte más a Dios. Sientes que por más que quieres, por más que lo intentas, por más que tienes el deseo, no logras materializarlo. No sé si alguien se identifica con eso, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que todos en algún momento hemos pasado por estas ocasiones, por estas circunstancias, y hemos experimentado de seguro ese sentimiento de quiero pero no puedo, ¿ok? Ese sentimiento lo hemos experimentado, como que quiero pero no puedo. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos a veces? ¿Por qué no podemos? En Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo dice algo muy interesante acerca de esto. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, ¿ok? Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y sabes, a mí me encanta la honestidad con la que el apóstol Pablo se expresa en este verso. Él es muy honesto y yo me siento, debo admitir que me siento identificado con sus palabras. Porque en muchas oportunidades yo he experimentado esto. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo contrario. ¿Okay? Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo contrario. Diciendo lo que no quiero, actuando como no quiero, haciendo lo que no quiero. Y no sé si alguien es también honesto el día de hoy para admitir que también le ha pasado esto en algún momento. No me dejes solo a mí, a Pablo nada más, ¿verdad? Sí hay muchos acá. Y quiero que veas esto. Si tú lo admites, entonces seguro tú sabes la frustración que esto genera. Genera una frustración porque queremos hacer lo correcto, queremos servir a Dios, queremos cambiar algunas cosas, pero no lo hacemos al final. Terminamos diciendo lo que no queremos, actuando como no queremos, haciendo lo que no queremos. Y me parece interesante que el apóstol Pablo expresa también su frustración. Los versos que están más adelante, verso 21 de Romanos 7, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, ¿ok? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Luego Pablo se pone más intenso y dice, soy un pobre desgraciado. Y es como, Pablo, o sea, tampoco tanto, ¿verdad? Tampoco te expreses así de ti mismo. Y dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Luego continúa, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y de nuevo, yo disfruto demasiado la honestidad con la que Pablo escribe esta porción de la palabra. Él está diciendo que aunque ama a Dios como tú y yo lo amamos, aunque sirve a Dios como tú y yo servimos, aunque tiene buenas intenciones, ¿okay? De hacer lo correcto como tú y yo, hay una ley en él, ¿okay? Está sujeto a una naturaleza que lo impulsa constantemente hacia el pecado, como tú y yo también. Él dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Yo quise traducir un poco esta pregunta y a mi manera yo coloqué como, ¿cómo termino con esta tendencia de no hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Y lo que yo veo en el apóstol Pablo, en esta pregunta sobre todo, es a alguien que está cansado. Quizás tú te has hecho esa pregunta también, porque has estado cansado y yo me la he hecho. El cansancio hace que nos preguntemos estas cosas.
Y yo creo que es necesario cansarnos para poder superar ciertas cosas en nuestra vida. Yo voy a repetir eso porque es interesante. Creo que es necesario cansarnos de ciertas cosas para poder superarlas en nuestra vida. Y Pablo dice, ¿quién me puede librar de esto? Pero más adelante, él mismo nos da la respuesta, porque no se queda en la frustración, no se queda en el cansancio, sino que pasa al reconocimiento de que solo a través de Jesús podemos ser libres del pecado en nuestra vida. En otras palabras, Jesús es la solución para todos nuestros pecados. Jesús fue la solución, Jesús es la solución y Jesús será la solución para todos nuestros pecados. Él nos puede librar de nuestros pecados. No sé si podemos decir amén a eso y darle un aplauso a Jesús por eso. Él es la solución. Y me encanta porque el texto no termina en desesperación, en cansancio, en frustración, sino que termina en esperanza. Jesús es la solución para tu pecado y el mío. Por eso, si lo reconocemos a Él, si nos apoyamos en Él y si nos llenamos de Él, eventualmente vamos a experimentar la verdadera libertad sobre el pecado y la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos definir hasta ahora? Podemos definir que Jesús es la solución para nuestro pecado. Él nos libera del pecado. Él es la respuesta ante esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos mantener esta libertad en nuestra vida? Esa es la pregunta importante, porque lo primero ya lo resolvimos, pero ¿cómo podemos mantener la libertad que recibimos de parte de Dios? Necesitamos crecer en dominio propio. ¿Ok? Si tú quieres mantener la libertad que Jesús te ha dado, necesitas crecer en dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? Y dominio propio es la capacidad de controlar los impulsos, emociones, pensamientos y deseos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es más que resistir en nuestra propia fuerza. ¿Okay? Dominio propio es mucho más que hacer resistencia en tu fuerza a ver cuánto puedes aguantar, sino apoyarnos en el Espíritu que hemos recibido. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y viene con poder, con amor y dominio propio. Por eso, el dominio propio también es conocido como templanza o autocontrol, incluso autodisciplina es dominio propio. Y quiero sugerirte que a veces tú y yo caemos en cosas que no queremos porque necesitamos crecer en dominio propio en nuestra vida. Ya Cristo ha hecho la obra en ti, ya has recibido la libertad que Él nos ofrece, pero tal vez caemos otra vez en cosas que nos roban la paz y nos roban la energía, la fuerza, la motivación, porque necesitamos crecer en dominio propio. Sabes, cuando desarrollamos el dominio propio, pasamos de quiero pero no puedo a quiero y puedo por el Espíritu de Dios. Qué interesante eso, ¿verdad? Quiero y puedo por el Espíritu de Dios. Ahora, a mí me gusta y estaba pensando que es muy interesante que dice que no recibimos espíritu de poder, amor y dominio. ¿Ok? No dice poder, amor y dominio, sino dice dominio propio. Esta palabra propio significa que es algo que tú tienes que aplicar a tu propia vida. Significa que es algo que debemos aplicar a nosotros mismos. Y aunque parezca obvio, nuestro problema muchas veces es que queremos ejercer dominio sobre las personas. ¿Okay? Pero Dios no nos ha llamado a ejercer dominio sobre otros, sino quiere que ejerzamos dominio sobre nosotros. En esta parte se vale reírse y disimular un poco, ¿verdad? Pero el asunto es ese. Queremos ejercer dominio sobre otros, ¿verdad? Pero Dios nos llama a ejercer dominio sobre nosotros. Algunos tal vez puede estar pensando en Génesis 1:26, donde también se habla del dominio que Dios le da al ser humano. Pero cuando lees Génesis 1:26 dice que Dios le dio dominio sobre las aves,
sobre los peces del mar y sobre toda la creación. En ningún momento de la lista dice que le dio dominio sobre otras personas. ¿Ok? Es decir, es un dominio más de responsabilidad y de cuidado de la creación que de dominar a otras personas. Pero seamos honestos, la verdad es que es muy fácil, ¿ok?, para nosotros naturalmente intentar o querer dominar a otras personas antes que dominarnos a nosotros mismos. De hecho, es más fácil ver los errores de otras personas antes que ver nuestros propios errores. Inclusive es más fácil, y por favor apóyenme en esto, solucionar la vida de otras personas antes que solucionar nuestra propia vida. Seamos honestos, ¿verdad? Para dar un consejo, para decirle a alguien lo que debe hacer, eso es fácil, eso está genial, nos gusta hacerlo, pero la pregunta es, ¿lo estás aplicando a tu propia vida? Amigo, quiero que sepas que todo esto se resume en la tendencia natural del ser humano por querer dominar a otros. Pero Dios no busca que domines a otras personas, sino que aprendas a dominarte a ti mismo. Amén. Dios no quiere que dominemos a otras personas, sino que te domines a ti mismo. Por eso la pregunta que yo tengo para ti en esta tarde es: ¿sobre qué áreas de tu vida puedes reconocer el día de hoy que necesitas aplicar dominio propio? ¿Sobre qué áreas de tu propia vida necesitas aplicar dominio propio? En Gálatas capítulo 5 vemos que el dominio propio está dentro de los frutos del Espíritu. El verso 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y es interesante porque si es un fruto, entonces no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu esfuerzo. Por más que te esfuerces, no es algo que va a salir por esfuerzo, sino que viene a medida que nos relacionamos con el Espíritu Santo y crece a medida que le damos uso por la fe. Lo que yo quiero sugerirte, amigo, en este día es que el fruto del Espíritu Santo y el dominio propio ya está sobre ti. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ya el fruto del Espíritu Santo está en ti. Pero ¿cómo vas a demostrar que está en ti? Cuando lo usas. Los frutos son como un músculo que si no le das uso no se pueden desarrollar y mostrar. Por eso es que cuando a Dios le pides paciencia, te manda una prueba. Y tú dices: Señor, pero te pedí fue paciencia. Y Dios dice: sí, te mando una prueba, porque en la prueba es donde vas a descubrir si eres paciente. ¿Tiene sentido o no? ¿Verdad? Entonces, todos los frutos, Dios te va a dar la oportunidad de utilizarlo. Y lo que yo quiero que tú abraces el día de hoy es que el dominio propio está en tu vida, pero tienes que utilizarlo a partir de hoy. Dejar de tratar de controlar a otros y comenzar a enfocarte en dominar y controlar tu propia vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? ¿Sí? Ahora, quiero compartirte tres cosas en las que yo creo que podemos usar el dominio propio. De hecho, no solo podemos, sino creo que debemos, ¿ok? Podemos y debemos usar el dominio propio. Número 1, para resistir la tentación. Para resistir la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie, ¿ok? Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, el deseo ha sido concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Y esto está muy interesante para ti y para mí el día de hoy. Porque la verdad es que todos somos tentados de alguna manera. Y es claro lo que dice el verso: Dios no tienta a nadie. No podemos decir Dios me está tentando, porque eso no viene de Dios, la tentación, sino que proviene de nuestros deseos. Y lo que quiero que veas es que
y quiero enfatizar en algo, y es que la tentación en sí no es pecado. Voy a repetirlo, la tentación en sí no es pecado. Ceder ante la tentación es lo que produce el pecado, ¿verdad? Entonces hay personas que se sienten tentados en su vida y están como, le fallé a Dios, y se sienten culpables desde ya, pero no, tranquilo, o sea, la tentación no es pecado. Lo que tienes que procurar es no ceder a la tentación para no pecar. El verso dice que una vez consumado el pecado, da a luz la muerte. Y esta muerte no significa solo muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. ¿Cómo se ve esto? Cuando cometemos un error delante de Dios, cuando pecamos, viene muerte a nuestra vida. ¿Qué significa? Viene culpabilidad, viene vergüenza, te sientes rechazado por Dios, te sientes indigno, pierdes las energías, pierdes la motivación, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres hacer tu propósito, ya no quieres caminar en tu camino de fe porque te sientes mal por el pecado que cometiste. Y lo interesante es que el enemigo es experto en ponernos la tentación, se aprovecha de nuestros deseos para poner la tentación y hacer cada vez más grande la tentación. Pero una vez que tú caes en la tentación, el enemigo se voltea para este lado y se coloca como el acusador. ¿Me explico? Primero se coloca como el promotor, ¿verdad? Pero luego como el acusador. Es cierto, tú no sirves para nada. Es cierto, mírate, otra vez volviste a caer. Es cierto, ¿para qué tú vas a la iglesia? ¿Para qué tú dices que lees la Biblia? O sea, no tiene sentido porque tú eres falso. Tú estás siendo hipócrita. Tú no eres tan hijo de Dios como dice, ¿verdad? Y te quiere llenar de todas estas mentiras en medio de tu error o de tu pecado, ¿verdad? Para que te sientas peor y alejarte de Dios. Pero yo quiero decirle a alguien en este día y liberarte con algo. Y es que a pesar de nuestro pecado, y así se levante el enemigo con mentiras y acusaciones sobre nosotros, la gracia de Dios sigue siendo grande y abundante para todo aquel que se arrepiente y busca el perdón de Dios por sus pecados. No importa de qué tamaño sea tu pecado o tu error, puedes venir a la presencia de Dios. Y nuestra tendencia natural es que cuando cometemos un error queremos huir de Dios, queremos escondernos como Adán y Eva. Pero amigo, lo más sabio es que te acerques a Dios. Tú tienes que aprender el día de hoy que en medio de tu error, en medio de tu pecado, Jesús está con los brazos abiertos, buscando y esperándote para perdonarte y abrazarte. Él está con los brazos abiertos. Y tienes que recordar esto cada vez que cometas un error. Entonces, la libertad que necesitábamos arriba, ¿verdad? Pablo expresa, y la frustración, Jesús nos las da. El perdón que necesitamos, caíste, te puedes levantar, Jesús te perdona. No es un problema la libertad, no es un problema el perdón. El asunto es cómo rompo este ciclo en mi vida. Porque algunos están acostumbrados a esto: pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, pecado, y está bien porque estás abrazando la gracia de Dios en tu vida. Pero amigo, Dios quiere llevarte al otro nivel. Tu vida espiritual no se puede tratar de un ciclo de pecado, arrepentimiento, porque todo ciclo en la vida cansa, agota. Y llega un momento que vas a tomar tan común el tema de arrepentirte que ni siquiera lo vas a hacer porque estás cansado. ¿Me explico? Y Dios lo que quiere es que pasemos a un nuevo nivel, y para eso necesitamos desarrollar dominio propio en nuestra vida. La Biblia dice en Santiago 4:7: sométanse a Dios, resistan al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. Él huirá de ustedes. Sométete a Dios. ¿Qué significa esto? Rindo mi vida a Él. Busco su presencia, me lleno de su palabra, tengo una vida de oración, no una vida perfecta, pero sí una vida apegada a Él, estoy rendido a Él. Ahora resiste al enemigo, dominio propio para resistir a la tentación. ¿Cómo se mira esto en la práctica? Sencillo, ¿quieren que les diga o no? ¿Verdad? ¿Cómo se mira esto de manera práctica? Lucha, batalla, pelea, ¿verdad? En la práctica
significa que tienes que pelear, que tienes que soportar, que tienes que luchar contra la tentación, que tienes que luchar contra el deseo, ¿ok? Con la ayuda de Dios, obviamente, pero tienes que poner de tu parte luchando, tienes que cerrar puertas. A lo mejor para algunos significa cerrar algunas páginas, a lo mejor para otros significa no ir a lugares solos con tu novia. A lo mejor para otros significa otra cosa. No sé, ¿qué es práctico para ti? ¿Qué significa eso para ti? Pero Dios te está animando el día de hoy a que tengas dominio propio para resistir la tentación. Y si eventualmente tú entras en un ciclo ahora positivo de someterte a Dios y resistir, va a llegar un momento que lo que te tentaba ya no va a ser una tentación para ti. Lo superaste, lo que quiere decir que creciste espiritualmente y estás avanzando en tu relación con Dios a un siguiente nivel. Eso es lo que Dios quiere para ti. No un ciclo de pecado y arrepentimiento, sino un ciclo de romper con la tentación en tu vida. Creo que podemos darle un aplauso mejor, ¿verdad? Tal vez. Creo que si vendemos esta prédica no se vendería mucho, ¿verdad? Yo sé que no es la más popular, ¿verdad? Pero es la necesaria para poder salir de ciclos en nuestra vida, ¿ok? Y lo segundo es que necesitamos dominio propio para controlar el temperamento. Agárrate de la silla, o sea, de aquí para abajo, bueno, viene, no sé si peor o mejor, pero, ¿verdad? No sé si has escuchado el término mecha corta, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? ¿Sí lo has escuchado? Pues hay cristianos de mecha corta, hay personas de mecha corta, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Personas que cuando algo les molesta o no les parece, ¿verdad? O los lastiman, rápido se enojan, se irritan, ¿verdad? Y regularmente reaccionan con explosividad. Es como no esperan mucho tiempo para reaccionar con explosividad. Levanten la mano los mecha corta. No, olvídense, no, ¿verdad? Entonces, pero el punto, amigo, es que está bien que tengas un temperamento fuerte. Todos lo tenemos de alguna forma, algunos más que otros, y esa es parte de tu esencia. Dios te creó de una manera, o sea, pero no podemos usar nuestra esencia para justificar el desafío que Dios nos está haciendo a cambiar. ¿Sí me explico? Porque Dios no quiere cambiar tu esencia en sí, pero Dios sí quiere ayudarte a que aprendas a dominar tu temperamento. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien quiere excusarse, dice, yo soy así y el que va a estar conmigo que me acepte como yo soy. O sea, hasta para responder que es así lo hace impulsivamente, ¿verdad? Es como está a la defensiva todo el tiempo. Pero eso no debe ser así entre nosotros. Dios quiere que aprendamos a dominar nuestro temperamento y nuestras emociones. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Okay? Proverbios 25:28 dice, como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Dios quiere que aprendamos a dominarnos. ¿Okay? Como hijos de Dios estamos llamados a rendir nuestro temperamento. Estamos llamados a madurar, a no tomarnos las cosas personal. Estamos llamados a amar a los demás, a estar en paz con todo. Estamos llamados a perdonar. Es difícil, es un desafío, sí, pero es el llamado que Dios nos hace. No podemos vivir nuestra vida espiritual diciendo yo soy así, yo soy así, yo soy así, porque al final te estás resistiendo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hello. ¿Estamos aquí todavía? ¿Están contentos? No se lo están tomando personal, ¿verdad? Ok. Pues creo que Dios nos está desafiando. Les dije al principio, esto fue para mí. Todas las prédicas primero pegan acá, ¿sabes? Para poder tener moral, ¿verdad? Y es como una espada de doble filo, que primero desafía acá para poder desafiar allá. Y yo quiero que lo puedas tomar así el día de hoy, como un desafío que Dios nos está haciendo para ser mejores, para crecer, no para ser perfectos y no para
presumir de algo, no, pero sí para crecer. Dios nos quiere llevar a un crecimiento espiritual. ¿Y cómo llega este crecimiento? Necesitamos crecer en dominio propio. Necesitamos dejar de permitir que algunas cosas nos dominen. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabes, a mí me parece curioso que la paciencia es parte del fruto del Espíritu y la traducción de paciencia en griego es tardo para la ira o tardanza para la ira. Qué increíble eso, ¿no? Esa es la traducción de paciencia en el griego, tardanza para la ira. Lo que yo pude asumir en mi mente es que Dios finalmente quiere que dejemos de ser mechas cortas para hacer mechas largas, ¿verdad? Que no explotes tan rápido, pues. ¿Ah? Una mecha corta lo prendes y explota de una vez, ¿verdad? Pero cuando la mecha es larga, hay tiempo para respirar, hay tiempo incluso para, ya va, no, mejor no, ¿verdad? Hay tiempo para pensar. Yo te quiero animar el día de hoy. No esperes un cambio mágico en tu carácter. Pelea. Establece y ejerce el dominio propio en tu vida. Antes de reaccionar, antes de, ve al baño y respira. Haz catarsis en el baño, grita, ¿verdad? Y después sales como, ahora sí, vamos, ¿cuál es la decisión que hay que tomar? ¿Verdad? Eso es necesario. Dios nos está desafiando. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a rendir su temperamento delante de Dios? Número 3, necesitamos dominio propio. Agárrense de la silla, ¿verdad? Para cuidar nuestras palabras. Dominio propio para cuidar nuestras palabras. Santiago 3:2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Me encanta este último punto, porque lo que nos enseña el escritor es que esto es la graduación del dominio propio. O sea, es como dominio propio a la máxima potencia es esto, ¿sabes? Es tan increíble que habla de perfección para aquellos que son capaces de dominar la lengua. Si dominas tu lengua, puedes dominarte en todos los sentidos. Eres capaz de controlarte en todos los sentidos. Y lo que Dios nos está animando sencillo es, tenemos que ponernos para esto. Tenemos que dominar nuestra lengua. Tenemos que cuidar lo que decimos. Con nuestra boca podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Con nuestra boca podemos animar e inspirar, pero también podemos herir. Y tal vez tú te has permitido la crítica a otras personas y a lugares. Tal vez te has sentado y te has permitido y has sido ligero con eso, ¿verdad? Tal vez te has permitido hablar mal de personas o lugares. Tal vez te has permitido decir malas palabras y para ti es normal, yo soy así, ¿verdad? Y mentir, yo soy así. Y no pretendo juzgarte. No somos ese tipo de iglesia. Pero lo que creo, amigo, es que Dios nos está hablando muy claro. Lo que creo es que Dios nos está animando a pasar un nuevo nivel. Lo que creo es que no podemos ser ya ligeros para permitir que de nuestra boca salgan dos corrientes. Tenemos que decidirnos. Tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros y practicar esto. A lo mejor para ti es una batalla ciertas cosas en tu boca, en lo que dices, tus conversaciones, pero a partir de hoy el ánimo es que esto sea una prioridad en nuestra vida. Opiniones, todos tenemos opiniones, pero la verdad es que las opiniones no cambian nada. Si tus opiniones y las mías cambiaran las cosas, vamos a opinar, pero la verdad es que una opinión no cambia nada. Por eso es mejor no opinar de ciertas cosas. Tengamos cuidado y seamos prudentes de qué cosas hablamos, qué cosas decimos y cómo nos expresamos. Mateo 12, 36 y 37 dice, Jesús, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y yo sé que esto nos pega duro, ¿verdad? A todos, incluyéndome. De hecho, siento decirte esto.
yo junto contigo quiero hacer y reafirmar mi compromiso de ser más prudente con mis palabras, de ser más sabio con mis palabras, de tener más cuidado, de no criticar, de no emitir opiniones que no tengo que decir, de no quiero que mi boca sea usada para una corriente negativa. Quiero bendecir a Dios y a las personas con mis palabras en todo momento, en público, pero también en privado. Quiero tener cuidado de mis conversaciones. La pregunta que yo te hago el día de hoy es: ¿cuántos el día de hoy también asumen ese compromiso de cuidar nuestra boca, de controlar nuestra lengua? Si es así, ¿por qué no le das un aplauso a Dios? Y amigo, finalmente quiero decirte esto. Quiero que veas en el cierre del mensaje, quiero que lo veas hoy como una nueva oportunidad que Dios nos está dando a todos para ser mejores, para hacer lo correcto, para hablar lo correcto y finalmente para glorificarlo a Él con toda nuestra vida. No lo veas como algo fuerte. Sí, es fuerte y nos pega, pero finalmente es un desafío de Dios que nos dice: quiero que seas mejor, quiero que hables mejor, quiero que me glorifiques en todo en tu vida. Y si nosotros aceptamos ese desafío, prepárate para una bendición mayor en tu vida, un nuevo nivel espiritual y una gracia de Dios que se expande en tu vida, en tu familia, en tu casa y en todo a tu alrededor. Amén.